Cuando quieres estudiar coaching, una duda frecuente que surge es cuál es la diferencia entre un curso y una certificación. Bueno, acompáñame. En este video vamos a revisarlo. Hola, hola, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte y recibirte nuevamente aquí en tu canal de coaching. Gracias por acompañarme, soy Liliana. Gracias por regresar una vez más. Claro que si es la primera vez que viste con alguno de estos videos, bueno, excelente. Quédate con nosotros, suscríbete, únete al grupo. Mira, en este canal te vas a encontrar muchísimo contenido que está desarrollado alrededor de la motivación, del crecimiento personal, pero principalmente alrededor del coaching profesional. Y precisamente el día de hoy quiero hablarte a ti que tienes interés en estudiar la metodología, que te has preguntado, oye, bueno, ¿para qué es el coaching profesional? ¿En qué me ayuda? ¿Cómo puedo implementarlo en casa, en la oficina? Y si estás pensando en estudiar algún programa o algún tipo de formación, por supuesto que surge la duda frecuente de, bueno, pero yo he visto muchísima información allá afuera y algunos dicen que son cursos, otros son certificaciones, o cuáles son las diferencias concretamente entre este tipo de programas. Bueno, por supuesto que es importante que te tomes un tiempo para que puedas revisar la información y puedas elegir lo que mejor te conviene. Así que lo primero y con lo que voy a comenzar para que podamos hacer esa diferencia entre qué es un curso y qué es una certificación de coaching, te diría, bueno, primero que nada, es importante que tú puedas definir cuál es el objetivo que tienes para estudiar este tipo de cursos. Por ejemplo, imagínate, si tú me dices, bueno, Liliana, mi objetivo en realidad es hacer un cambio de carrera. Lo que quiero es ahora empezarme a formar, empezar a explorar otro tipo de opciones, porque las actividades que estoy llevando a cabo todos los días ya realmente no me están llenando al 100% y quiero realmente invertir tiempo en entender muy bien coaching para complementarlo en un proyecto personal de negocio que está relacionado con este cambio de carrera. Ahí te diría, por ejemplo, si tu objetivo es de esta naturaleza y quieres realmente invertir en tu formación, entonces probablemente, vamos a ir viendo más adelante, te convenga estudiar un programa completo de certificación. Pero si por otro lado me dijeras, bueno, Liliana, en realidad mi objetivo con esto del coaching es que me gusta, me llama la atención, pero solamente me gustaría para tener una habilidad adicional, me gustaría reforzarla en mis actividades de todos los días, en la oficina, con mis empleados, o a lo mejor estoy trabajando en recursos humanos o tengo un nivel de supervisión y lo que quiero es desarrollar más a mi gente, lo que quiero es ser más efectivo en las interacciones de todos los días, quiero hacer un coacheo que realmente les ayude a lograr resultados y hacer una diferencia dentro de la organización. Bueno, claro que si, por ejemplo, ese fuera tu objetivo, te diría, bueno, probablemente algo que te convenga sería estudiar algún programa cortito, algún curso que te dé conceptos generales y te dé una idea muy concreta de lo que se trata, pero tal vez no es necesario invertir en un programa largo como una certificación de coaching. Así que esa es la primera cosa con la que comenzaría diciéndote, para que puedas hacer esa diferencia entre un curso, una certificación. Aquí primerísimo, lo importante es que tú me digas, Liliana, mi objetivo es este. Tómate un tiempo, reflexiónalo y toma nota de qué es lo que quieres conseguir. Así que lo primero es importante que puedas definir ese objetivo, que tengas en mente, oye, me interesa monetizar esto, me interesa complementarlo con mi negocio actual, me interesa dedicarme a prestar servicios de coaching porque me gusta tanto la metodología que realmente me quiero dedicar a esto, o si es más un perfil como de aficionado, bueno, sí, me gusta el coaching, pero así como me gusta el liderazgo, así como me gusta negociación, visión estratégica y otro tipo de habilidades que me gustaría reforzar para ponerlas en práctica en mi actividad actual. Bueno, esas serían como
dos áreas muy grandes, básicas, en donde te puedes basar para darte una idea de cuál es tu objetivo para estudiar coaching. Por supuesto que de ahí se puede desprender objetivos muy concretos, que tú me digas, oye, bueno, esto está relacionado no precisamente con esto, pero yo lo voy a implementar de esta manera. Bueno, ahí es donde entra la magia precisamente para que tú puedas aterrizar exactamente cuál es el objetivo y cómo vas a usar concretamente el coaching para llevarlo a la práctica. Esa sería la primera cosa. Ahora, eso entonces me lleva de la mano a un siguiente aspecto para diferenciar entre qué es un curso y qué es una certificación de coaching. Y mira, te diría, bueno, una vez que ya definimos cuál es el objetivo, qué es lo que quieres conseguir al momento de tomar este tipo de formación, bueno, también vas a ver que hay una diferencia muy clara entre ambos tipos de programas. Por ejemplo, la duración. La duración en un curso de capacitación de coaching vas a ver que puede estar en promedio entre 5 horas y 20 horas generalmente. Los cursos de capacitación en coaching son cortos, están muy enfocados a que tú puedas entender lo que necesitas saber para apoyar ese objetivo del que hablábamos. Así que, por supuesto que no es necesario meterte a tanta profundidad, no es necesario estudiar tanto la metodología o formarte en extenso porque tu objetivo es otro, o sea, tu objetivo es solamente conocer la habilidad, implementarla y complementar tus actividades de todos los días. Así que por esa razón, normalmente vas a ver cursos que son cortitos, cursos que, por ejemplo, los vas a ver que son de 7 horas, de 10 horas y que, claro, este es un tiempo perfecto a través del cual tú vas a poder sacar toda la información más relevante que necesitas para ponerlo en práctica. Pero por otro lado, una certificación de coaching es un programa de formación que te da una duración más extensa, en donde en estas horas adicionales tú vas a poder invertir un tiempo real, en donde puedas repasar muy bien no solamente cuáles son los temas o la información que hay que conocer alrededor del coaching profesional, pero también para ir interiorizando cómo todo eso se aplica en la práctica, cómo toda esa teoría se aplica al momento de tener las conversaciones de coaching con personas o grupos. Así que por supuesto que ahí un programa de certificación en internet, en cualquier lugar o con cualquier institución que tú lo estés buscando, vas a ver que son programas que tienen una duración mucho más extensa, precisamente porque el objetivo es poder formarte con los temas que necesitas saber para poder ejecutar coaching profesional con tus clientes. Ahora, eso está conectado con otro aspecto, que es la profundidad, y precisamente eso va de la mano con la duración. En cursos de capacitación cortos, como los que te decía, vas a poder ver que a lo mejor un programa puede tener 5 horas, 7 horas de formación, y ahí, por supuesto, vas a encontrar en los temarios de estudio, vas a encontrar los temas más relevantes para aprender la metodología, para implementarla en tus actividades diarias, pero no vas a entrar a un nivel de profundidad más extenso, mientras que en un programa de certificación, por supuesto, vas a tener el tiempo, te vas a dar la oportunidad y son programas que están muy estructurados para que tú puedas ir profundizando en lo que tienes que saber, porque por supuesto, tú vas a utilizar todo eso para monetizarlo, vas a utilizar todo eso para ayudar a personas o a grupos a que consigan sus metas, a que hagan progreso. Entonces aquí tú vas a implementar la metodología en complemento con tus proyectos de negocio personal. Así que claro que un programa de certificación entra a mayor profundidad. Los temarios los vas a encontrar que son más extensos, pero no solamente que sean más extensos en diferentes temas, sino que tienen una mayor diversidad y profundidad para que resuelvas cualquier cosa que posteriormente lo vas a necesitar en tu negocio propio.
Ahora eso también incluye una diferencia muy importante que tú vas a poder observar cuando veas, oye, un curso de capacitación corto o un programa de certificación en coaching. Bueno, por supuesto que aquí una diferencia importante es que un curso corto de capacitación normalmente no va a entrar en práctica guiada. Generalmente estos programas solamente te van a dar los conceptos, solamente vas a poder hacer ejercicios, pero muy breves, y vas a poder aprender todo lo que necesitas para cubrir el objetivo original del que hablábamos, pero en realidad no vas a necesitar hacer muchas horas de práctica, mientras que en un programa de certificación y dependiendo de la institución oficial que te esté manejando este programa, normalmente vas a invertir un buen tiempo en llevarte toda la teoría a la práctica. Y por supuesto que es una práctica guiada, porque hay una persona formada en coaching profesional que va a estar observando tu progreso, que va a mirar cómo estás desarrollando las habilidades necesarias para hacer coaching profesional, que va a mirar cómo es tu interacción en esas conversaciones de coaching, que va a ver cómo es tu efectividad para lograr que el cliente consiga hacer progreso. Así que por supuesto que ahí hay una gran diferencia y que tú vas a poder ver en este tipo de programas. Así que claro que todo eso se cierra también en la parte de inversión. Esta también es una diferencia clave, porque mientras que un curso cortito de capacitación, si lo vemos en pesos mexicanos, podrías ver que en promedio un tipo de este curso con estas características que te menciono puede oscilar entre 2,000 y 10,000 pesos, mientras que el tipo de formación como una certificación oficial y dependiendo de la institución son programas que pueden tener un costo en pesos mexicanos que pueden ir desde los 25,000 pesos hasta los 50,000 pesos. Así que aquí lo más importante es que antes de que decidas elegir algún tipo de formación, tú puedas revisar estas diferencias generales, pero sobre todo ligarlas con el objetivo que tú persigues para que, por supuesto, se puedan cumplir tus expectativas y que puedas estar cómodo o cómoda con este tipo de formación que estás por iniciar. De esa manera, la inversión que hagas va a valer la pena. De esa forma, vas a poder verificar que lo que estás haciendo es lo correcto para tu necesidad actual. Y eso, por supuesto, no solamente es en costo, pero también es en idioma, también es en el tipo de moneda, dependiendo del país en donde te encuentres y dependiendo de la asociación oficial con la que quieras trabajar y hacer equipo. Todo este tipo de formaciones te van a ayudar, tanto un curso de capacitación cortito con estas características o también algún tipo de certificación. Pero aquí lo importante es que tú puedas analizar para qué quieres estudiar este tipo de formación. Así que como conclusión te diría, si tu objetivo principal es monetizar, es ofrecer servicios de coaching, es complementar con tu proyecto personal o tu negocio actual utilizando coaching profesional, entonces probablemente te convenga evaluar algún tipo de formación como estas certificaciones que te menciono. Pero si lo quieres utilizar solamente para implementarlo dentro de tus actividades laborales diarias, probablemente si no es el momento de comprometerte con un programa en profundidad y en inversión, bueno, probablemente te convenga en este momento de la vida estudiar algún programa que sea corto, pero que sea rico y que te pueda proveer de todas esas herramientas que necesitas saber a partir de ahora. Así que bueno, pues como siempre, espero que esta información te sea de utilidad. Déjame en los comentarios de este video cuál es el interés que tienes en este momento de la vida. ¿Te interesa más un curso de capacitación o estás explorando la posibilidad de iniciar una certificación de coaching? Bueno, pues como siempre, aprovecho la ocasión para desearte que tengas un excelente día y te veo pronto.